Muy buenas tardes a todos, docentes, educadores, equipos directivos que nos acompañan hoy desde distintas regiones del país. Mi nombre es Isabel Herrera y soy la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. En nombre del Ministerio quiero darles la bienvenida a este webinar que tiene una especial importancia para nosotros porque atiende uno de los principales objetivos que tenemos hoy como institución, que es garantizar que todos los niños aprendan a leer de forma comprensiva antes de terminar segundo básico. Este es uno de nuestros propósitos centrales de la estrategia Chile Aprende y Avanza, y al mismo tiempo es un compromiso de equidad con la infancia de nuestro país. Sabemos que la lectura es la llave que abre las puertas a todos los demás aprendizajes, y el lograr la lectura de manera comprensiva a tiempo es algo realmente relevante para todos nuestros niños del país. Conocemos el esfuerzo que hacen día a día en la sala de clase y en las escuelas. Por eso nuestra tarea como ministerio es acompañarlos con acciones y herramientas concretas. Para eso estamos aquí hoy. Queremos presentarles las nuevas fichas Leo Primero para Primero Básico, que están diseñadas especialmente como un apoyo práctico, explícito y sistemático para fortalecer el aprendizaje del código escrito, la comprensión lectora y la fluidez lectora también desde primero básico. Estamos en una cruzada porque todos aprendan a leer en primero y segundo básico y logren la comprensión. El objetivo de estas fichas es que se convierta en un complemento al texto de estudio, Leo Primero, y que permita que los estudiantes se enfrenten a mayor ejercitación, ya sea en la lectura, en la escritura, en la comprensión, que aprendan más vocabulario y sea una herramienta útil para ustedes como docentes. Para profundizar en esta estructura pedagógica de este recurso y ver cómo llevarlos a la práctica en el aula, los voy a dejar con Graciela Beas, coordinadora del equipo de lenguaje de desarrollo curricular de la UCE, quien les presentará en detalle esta herramienta y sus principales orientaciones de uso. Muchas gracias a todos por el compromiso y la participación. Espero que este espacio y las fichas sean un aporte concreto y significativo para su práctica pedagógica. Les deseo una excelente jornada. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Les saludo también y les doy la bienvenida a este webinar. Voy a compartir la presentación. Y como les decía Isabel, este webinar tiene un principal propósito que es entrar a un recurso, que son las nuevas fichas del programa Leo Primero. Esto en coherencia con los que ya les estaba contando Isabel sobre la Estrategia Nacional Chile Aprende y Avanza, que tiene por propósito fortalecer los aprendizajes desde los primeros años y acompañar a las comunidades educativas con acciones concretas. Y esto es bien importante, ya que no solamente nos quedamos en un deseo, sino que queremos aportar con acciones y en este caso con recursos concretos que puedan ir en función de conseguir este propósito. Específicamente, el programa Chile Aprende y Avanza tiene varios ejes y uno de ellos es desarrollar aprendizajes basales. En ese foco nos vamos a concentrar hoy particularmente en el objetivo de que todos los niños aprendan a leer y escribir oportunamente. Como decía Isabel antes, hay un objetivo muy claro que es que en segundo básico niños y niñas puedan leer comprensivamente. Y en particular, con estos recursos queremos que los niños puedan acceder a este conocimiento del código escrito que les permita abrir estas puertas de la lectura y la escritura como herramientas para el aprendizaje en todo el resto de las asignaturas y también para participar en la vida. Como les comentaba, este programa busca entregar acciones, aportar con acciones concretas. Y entonces, para lograr este propósito, es que aparecen estas fichas que ya se han puesto a disposición de todas las comunidades educativas. Ahora vamos a contarles un poco más cómo se estructuran estas fichas y también muy importante para la toma de decisiones profesionales, vamos a ver qué principios didácticos hay detrás de la construcción de estas fichas y cómo podemos sacarle el mayor potencial a cada una de sus actividades. Para construirlas,
también hacemos una relación con las prácticas esenciales del EC para aprender, que ya hemos venido abordando desde años anteriores, especialmente en la dimensión que vemos aquí celeste, puesto que estas fichas tienen como objetivo principal promover el desarrollo progresivo del código escrito, poder codificar y decodificar las palabras y por ende luego acceder al contenido de los textos y lograr esta meta mayor que es la lectura comprensiva. Eh, de todas maneras, igual vamos a ir aludiendo a algunas prácticas esenciales que están en otras dimensiones, porque también las fichas van a complementar el aprendizaje del desarrollo del código con otros elementos importantes para el desarrollo del lenguaje de forma más multidimensional. Además, entrando específicamente al aprendizaje del código escrito, nos interesa recordar que este aprendizaje requiere de una enseñanza con ciertas características. Aquí vemos 5 que van a guiarnos a lo largo de todo el recorrido por las actividades de las fichas. Necesitamos que la enseñanza del código escrito sea fonética, sistemática, integrada, explícita y significativa. Con ayuda de las actividades que hay en las fichas voy a ir profundizando en algunos aspectos de cada una de estas características para que vayamos entendiendo bien a qué nos referimos con cada una de ellas. Las fichas, y aquí vemos en la imagen proyectada un ejemplo de ella, tienen siempre al iniciar un cuadradito acá arriba que identifica cuál es la letra que está focalizada en esa ficha, pensando que va a ir haciéndose un aprendizaje acumulativo de las letras, conectando las letras que se han ido viendo anteriormente con las nuevas. En este caso, en esta ficha del texto de la B violeta, el foco va a estar puesto en la letra B. Y es aquí en donde podemos hacer hincapié en esta característica que decía anteriormente, que es fonética. ¿Por qué? Porque la enseñanza del código escrito en un sistema de escritura como el nuestro, el castellano, requiere que enseñemos explícitamente la relación entre la letra y el fonema, es decir, esta forma gráfica y también cómo suena esa forma. Y por lo tanto, como estas fichas activan esa relación entre letra y fonema, vamos a acudir a lo que nos señala la práctica esencial de desarrollar el principio alfabético, la codificación y la decodificación. Avanzando en la ficha, vamos a ver que siempre la ficha comienza con un texto, en este caso, el ave violeta. Entonces aquí podemos conectar con otro elemento de las características del aprendizaje del código escrito, que son las características de significativa y sistemática. ¿Por qué? Este texto que ustedes ven acá y que van a ver en todas las fichas son textos decodificables. ¿Qué quiere decir esto? Son textos que solamente están construidos con las letras que se han visto hasta el trabajo con esa ficha. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos este texto del ave violeta, antes de esta letra, y como esta ficha está en el marco de la estrategia Leo primero, vamos a seguir el mismo orden que está en el texto escolar, el mismo orden de las letras. Entonces, en esta ficha ya se han visto todas las vocales, se han visto la L, la M, la P, la S, la T, la D, y viene ahora la B corta o V. Y entonces este texto no van a encontrar ninguna otra letra que no sea de ese grupo. ¿Ya? El ave violeta olvida su maleta. Si ustedes van buscando, no hay otras letras que van a venir después en el orden de las letras del libro Leo primero. Por ejemplo, no vemos R, no vemos B larga, ya no vemos la C, etc. Entonces a esto le llamamos un texto decodificable. ¿Por qué? Porque un niño que ha recibido una enseñanza explícita, fonética, hasta ese momento de ciertas letras, va a poder acceder a la lectura, ojalá independiente de este texto, o por lo menos va a poder leer ciertas palabras y poco a poco, con la práctica sistemática, va a poder efectivamente llegar a leerlo entero y ojalá con cada vez mayor autonomía. Por ello, decimos que es sistemática, porque se va haciendo una enseñanza que es paulatina y que va progresando con ciertos criterios. En este caso en particular, con los textos y con las letras que se van poniendo en la ficha, estamos pensando en
esta progresión en términos de cantidad de letras y cantidad de relaciones entre la letra y su fonema que los estudiantes van aprendiendo, y la idea es que vayan consolidando ese aprendizaje, exponiéndose siempre a actividades y textos que vayan desarrollando esta relación. Además, es significativa porque estos textos decodificables, si bien están construidos solo con estas letras, sí son textos que si uno los lee, vamos a ver que tienen un sentido. Uno, al leerlos, puede construir una representación mental sobre de qué trata este texto. En este caso, es un poema. Voy a leerlo para que entiendan más o menos la tónica de los textos que se presentan. El ave violeta. El ave violeta olvida su maleta. Solo así va el ave violeta. Del suelo al sol, del sol al suelo. Vestida de alas, luminosa va. Suave sus alas, suave su vuelo. Adiós maletas, pía el ave violeta. Entonces, aquí vemos que con solo estas letras, que eso podría ser que es un texto efectivamente que quizás no es tan auténtico, de todas maneras tiene algo de autenticidad porque tiene un sentido, ¿ya? Y podemos entonces también conversar con niños y niñas, y vamos a ver más adelante en la presentación, sobre este sentido. Por lo tanto, estamos viendo la enseñanza fonética y sistemática del código, conectándola con un texto que puede ser significativo porque se pueden extraer sentidos de allí. Luego vamos a ver que en las fichas también hay ciertas instrucciones que ponen énfasis en ir desarrollando poco a poco la fluidez lectora, con dos elementos en esta primera página y que después van a continuar en páginas siguientes. La primera instrucción es escucha la lectura y sigue el texto con tu dedo. Y aquí se levanta un componente mencionado en la práctica esencial de promover la fluidez lectora, que es la lectura modelo. Entonces, con este primer punto indica que yo como docente debo ser ejemplo de una lectura precisa, que lee a una velocidad adecuada y que también lee incorporando los elementos prosódicos, entonación, volumen, ritmo, de acuerdo al contenido del texto. Es decir, es una lectura modelo. Los y las estudiantes pueden escuchar esta lectura y decir y tener una representación de qué hace un lector experto cuando lee un texto como este. Además, en la segunda instrucción que vemos acá abajo, dice lee a coro junto a tus compañeros. Y esto invita a otra de las acciones de esta práctica esencial, que es en que los niños ya empiecen a tomar poco a poco protagonismo en la decodificación de la lectura. Y aquí van a hacer una primera lectura a coro, y que puede ser en eco, por ejemplo, de este poema, de este texto decodificable. Y como es una primera lectura y uno podría esperar la repetición, el foco va a estar en elementos expresivos, que los niños puedan, por ejemplo, ver cuál es el ritmo, entender cuáles son las unidades. En este caso, como es un poema, podría ser ir viendo, repitiendo cada verso o cada dos versos o una estrofa, y que los estudiantes puedan como experimentar con su voz los elementos prosódicos a los que queremos que lleguen. Ahora, es importante, y por eso acá abajo pongo este signo de exclamación, que esta lectura en eco o a coro en un primer momento no sea tan repetitiva, porque puede provocar que los niños memoricen el texto sin leer el texto por ellos mismos. Vamos a ver al finalizar la ficha que la idea es que sí lo practiquen una y otra vez. Sin embargo, en este primer momento, la idea es que solo sea un primer acercamiento en que los permita leer, ya sea repitiendo el texto para entenderlo y ver cuáles son estos elementos expresivos, pero que no los llevemos a memorizar, porque necesitamos, ya que es un texto decodificable, que ellos se aproximen a él decodificando. Si avanzamos ya en la ficha, vamos a ver que la mayoría de las fichas continúa luego de la presentación del texto, y estas dos instrucciones referidas a empezar a avanzar en la fluidez de la lectura del texto decodificable, vienen preguntas de comprensión. Y por eso sigue siendo significativa, ¿ya? Porque vamos a considerar este componente del sentido, de la comprensión del lenguaje. Y allí vamos a encontrar, por lo general, dos apartados, dos secciones,
Y la primera, que es responde las preguntas, tienen una característica importante que son preguntas que tienen un espacio para escribir. Y por lo tanto, lo que se espera que pongan ahí los niños son respuestas cerradas codificables, ¿ya? O sea, antes yo les decía que el texto era decodificable porque los niños y niñas podían decodificarlo, o sea, leer las palabras con las letras en estudio. Aquí pasa lo mismo, pero en la relación de espejo, porque es con la escritura. Entonces son respuestas cerradas que los niños pueden codificar, que pueden escribir letra por letra, solo con las letras en estudio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿de qué color es el ave? En el texto nos dan una respuesta que podríamos ir a buscar y es violeta. Y violeta, la palabra violeta, puede escribirse con solo las letras que han visto hasta ese momento según el orden que propone el texto escolar. Entonces, lo que se espera en este tipo de preguntas es que el docente lea las instrucciones y preguntas, pero sean niños y niñas quienes hagan el ejercicio de escribir la respuesta. Y con escribir me refiero a que hagan el ejercicio de preguntarse qué letra va primero, cómo sigue el orden, ¿cierto? Hacer este proceso de violeta, violeta y hacer el alargamiento de los sonidos para ir realizando este proceso de codificación que nos va a permitir avanzar en el aprendizaje de la lectura y la escritura a nivel de palabra. También es importante, y aquí aparece otra característica que mencionaba al inicio, que ya vemos que no es que solamente estemos centrados en la lectura, sino que en las fichas vamos a ver actividades tanto de lectura como de escritura. Es decir, estas habilidades se desarrollan de manera integrada. No es una primero y otra después, sino que de manera recíproca se van desarrollando y consolidando un dominio del código escrito, de este sistema de escritura que nos va a permitir tanto leer palabras y textos y escribir palabras y textos. Ahora bien, como estamos recién iniciando el proceso de escritura, es cierto que eh, puede ser que los niños y niñas todavía no puedan escribir esas respuestas completamente autónomos. Entonces volvemos a la característica de la enseñanza explícita. Y por lo tanto, eh, cuando vayamos mediando para responder esta actividad, podríamos ir acudiendo a estas prácticas esenciales, que es modelar procesos de comprensión y producción y transferir gradualmente la responsabilidad. Entonces, en este caso, podría ser que nosotros la respuesta a la primera pregunta, Violeta, perdón, quizás la modelemos y seamos nosotros los que escribamos en el riel de escritura y les mostremos cómo alargar la palabra para ir decidiendo qué letra utilizar. Y luego, quizás en la segunda pregunta, que olvida el ave, su maleta, podamos quizás hacer una escritura interactiva en donde los estudiantes con el docente tomen la decisión en conjunto de cuántas palabras son, con qué letra empezar, cómo ir realizando juntos el proceso de codificación y quizás ya después en las siguientes preguntas podemos decirles desarrollenlo de manera más autónoma para ir poniendo a prueba, ¿cierto? Este aprendizaje que deberían ir poco a poco consolidando. Lo importante sí es saber que la idea es que en alguna de estas respuestas ellos tengan la oportunidad de escribir de forma autónoma, aunque quizás cometan errores, porque ese puede ser un insumo para quizás realizar un proceso de retroalimentación, detectar patrones de respuesta errónea o obstáculos que se estén repitiendo al momento de escribir, ya sea tanto en la selección de las letras para conformar la palabra o incluso en elementos que tienen más que ver con la legibilidad, como, no sé, letras que todavía están en espejo o que vayan, no sé, agrandando mucho las letras y no respeten la proporcionalidad que necesitamos para desarrollar una escritura cada vez más legible y automática. Esa sería la primera sección de esta segunda página con foco en la comprensión. Luego viene una segunda sección que es conversa con tu curso. Al igual que la anterior, seguimos con este foco en comprensión, pero aquí sí ya abandonamos por este momento el dominio del código y solamente nos vamos a centrar en la comprensión del lenguaje. Y por lo tanto aquí hay respuestas abiertas y por eso no hay un riel de escritura, porque las respuestas
son múltiples y por lo tanto no necesariamente los niños en este momento del año, cuando estemos trabajando con esta letra en particular, van a poder escribir las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, acá dice, el ave dice adiós maletas. ¿Cómo piensas que se siente? ¿Qué partes del poema te hacen pensar eso? Entonces aquí busca una comprensión mucho más profunda, interpretativa del poema. Y la idea ahí es generar una conversación que pueda, en la co-construcción, en esa interacción con los estudiantes, pueda construir una comprensión más profunda de la lectura de este texto. Por ello, acá en pantalla podemos ver que la idea es que se activen otras dos prácticas esenciales, que es la conducción de discusiones productivas, es decir, yo promuevo que los niños y niñas puedan hablar e interpretar sobre lo que dijo otro, o sea, yo estoy de acuerdo con mi compañero, yo estoy en desacuerdo, yo quiero agregar una idea, yo quiero complementar, para poder generar una discusión que enriquezca la interpretación de este texto. Y también la práctica esencial de elicitar e interpretar el pensamiento, es decir, ¿qué te hace pensar eso? ¿Ya? Porque para entender la comprensión, los procesos, por ejemplo, inferenciales que pueden haber detrás o cómo llega a una conclusión, es importante saber qué les hace pensar eso. Y de hecho aquí justamente en una de las preguntas está eso, ¿qué partes del poema te hacen pensar eso? Y en caso de que esa pregunta no esté explícita en la ficha, ustedes la pueden usar para complementar. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Em, y por lo tanto, ahí, como les decía, esta actividad tiene un foco tanto en la comprensión de un texto en la lectura como el desarrollo de la oralidad en que podríamos pensar en otros objetivos del currículo. Avanzando en la ficha, vamos a encontrar otra sección que se repite a lo largo de las fichas. Quisiera decir aquí que no necesariamente estas actividades están siempre en el orden que les estoy presentando. Por lo general sí, pero a veces puede ser que el vocabulario venga antes o venga un poco después de otras actividades. Pero en la mayoría de las fichas van a encontrar la sección de vocabulario. Aquí vemos un ejemplo de estas actividades en donde se activa, por supuesto, la práctica esencial de enseñar vocabulario y lo que se plantea en este recuadro son ayudas para desarrollar esa práctica esencial. Porque la práctica esencial señala que cuando yo quiero enseñar explícitamente una nueva palabra, debo dar una definición amigable, comprensible para los niños. Y por lo tanto aquí, por ejemplo, se asoma el sol, viene la definición amigable en este recuadro. Asomar es cuando algo o alguien se muestra de a poquito. Luego, otra característica de la enseñanza explícita del vocabulario es dar ejemplos diferentes, en diferentes contextos, que permitan entender con profundidad qué significa esa nueva palabra. Entonces aquí van a ver que en todas las fichas hay dos ejemplos, además de la frase que salía en el texto, ¿ya? Porque siempre se parte de lo que estaba en el texto decodificable del inicio. Entonces vamos a tener en total 3 oraciones distintas en que se ve cómo se pone en uso esta palabra. Si complementamos con esta práctica esencial, también es importante considerar que podemos mediar el aprendizaje de esto, integrando el que los niños puedan guardar esta palabra en su memoria, repitiéndola, ¿ya? Y ahí podemos hacerlo con algunos elementos lúdicos, como por ejemplo decir, ya, la palabra que vamos a aprender es asoma. ¿Cuál era la palabra? Asoma. Más fuerte, asoma. Despacito, susurrando, asoma. Digámosla como el robot, digámosla rápido, digámosla lento, ¿ya? Para que ellos guarden esa palabra en la memoria, asoma, y luego puedan usarla en la última parte de la actividad, en que también es oral y que busca que los niños y niñas puedan usar esa palabra en la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿te asomarías por la reja de una casa desconocida? ¿Por qué? Y ahí la idea es que ustedes promuevan que los niños cuando respondan oralmente usen la palabra. Entonces digan, yo no me asomaría o yo sí me asomaría porque, y en el por qué podemos darnos cuenta si ese niño está comprendiendo o no el significado de la palabra asomar. Entonces, vamos a ver que siempre está la palabra en el contexto de donde venía, la definición amigable
ejemplos de uso diferentes y una actividad de aplicación del significado. Luego, también hay otra sección que se repite a lo largo de las fichas, que es la lectura de palabras del texto, y estas palabras también responden a las características de fonética y sistemática. Fonética, porque son las palabras que van a estar conformadas solamente por las relaciones fonema-letra que hemos visto hasta el momento. En este caso, esta actividad que está acá en la pantalla es de la ficha que solamente ha visto las letras, bueno, las vocales más las consonantes M, L, P y S. Entonces vamos a ver que todas las palabras están conformadas solamente por esas consonantes más los vocales. Y además es sistemática porque están puestas en un orden desde la menor dificultad a la mayor dificultad. Entonces, si vemos, partimos por palabras monosílabas, primero con sílaba directa, consonante vocal, luego sílaba indirecta, que es más compleja que la anterior, ¿cierto? Y luego sílaba compleja, consonante, vocal, consonante. Después de los monosílabos vamos a pasar a palabras bisílabas, que también tienen sílaba directa, y así avanzando a otras que son más complejas, ya sea por la estructura de las sílabas o porque son más largas, tienen mayor cantidad de sílabas. En esta actividad, lo que se espera es que uno vaya promoviendo que los niños y niñas puedan decodificar la palabra cada vez de forma más autónoma y también ojalá más automática. Y por eso es que salen 3 círculos para que los niños puedan ir haciendo un chequeo de cuántas veces leyeron esta palabra con éxito. ¿Ya? Entonces, si terminé de leerla, hago un ticket. Y ahí las decisiones pedagógicas pueden ser múltiples, pensando en cómo gestionarlo en el aula. Podría ser que, no sé, el día lunes las leyeran todas una primera vez y luego el día martes volvemos a la ficha y las leen una segunda vez y entonces hacen un segundo ticket. O puede ser que en el mismo momento les vamos a decir léanlas hasta que logren leerlas 3 veces correctamente. Lo importante es que estos circulitos que ven aquí al lado de cada palabra les ayuden a ver que estas palabras se lean más de una vez, porque sabemos que en el aprendizaje de la decodificación es muy importante la práctica, hacerlo una y otra vez para lograr su desarrollo. Después vamos a ver actividades que no siguen un patrón tan común como todas las anteriores, pero tienen algunos elementos en común, que es que buscan seguir fortaleciendo esta relación entre letra y fonema y cómo ese aprendizaje, cómo ese conocimiento se aplica en la lectura y escritura de palabras y oraciones. En este caso, acá en la pantalla, les muestro 2 actividades que están con ese foco, una, por ejemplo, más centrada a nivel de letra, ¿ya? Y aquí busca principalmente la discriminación visual, pensando en que unos errores frecuentes son cuando hay 2 letras que se parecen visualmente. En este caso, la U con la B corta, que vendría en la ficha que mostraba al inicio de la B violeta. Y así va a pasar en otras letras, como por ejemplo la P con la Q o la B con la D. Y esta de acá ya es más a nivel de sílaba para formar palabras. Em, Como les decía, esto no es algo que se van a encontrar en todas las fichas, actividades tal cual como estas, pero sí en todas las fichas hay actividades que buscan este mismo propósito: fortalecer el conocimiento de relación letra-fonema para formar palabras, ya sea en la lectura o en la escritura. También hay algunas actividades que vamos a ver en que se tienen que leer palabras o leer oraciones, que es lo que le voy a mostrar a continuación. Y aquí es muy importante hacer este proceso como de razonamiento de qué cosa tengo que hacer yo como docente y qué cosa tengo que dejar que hagan mis estudiantes para que efectivamente puedan aplicar el conocimiento de la relación letra-sonido. En este caso, y van a ver en varias actividades que sucede esto, hay una actividad
está pensada en darle sentido o tener alguna relación con el texto que vimos al inicio, con el texto que guía la ficha, pero para que los niños puedan aplicar esa relación de letra-fonema, es importante que ellos lean autónomamente alguna parte de la actividad, porque si yo les leo todo, no van a aplicar ese conocimiento. Entonces es muy importante que en este tipo de actividades sean ustedes como docentes que lean solo las instrucciones, pero luego le digan a los estudiantes que sean ellos quienes lean las palabras. Porque justamente en la elaboración de estas fichas hubo un esfuerzo porque las palabras fueran decodificables con el fin de practicar la decodificación. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, en el poema, la pata y el pato piden deseos al sol y al día. Esta oración busca hacer ese nexo con el texto decodificable y darle sentido a esta actividad que viene. Y luego dice, encierra en un círculo las cosas que tú les pedirías. Entonces, en ese ejercicio le damos un contexto a la tarea de leer palabras, pero es muy importante que sean los niños y niñas que se expongan a hacer el ejercicio de asado, ¿cierto? Y logren tratar de decodificar esa palabra y una vez que la logren identificar como palabra, hagan el ejercicio de, ya, dice asado. ¿Yo le pediría eso o no? Y hagan este ejercicio entonces de encerrar y hacer la actividad señalada en la instrucción. Luego, acá abajo, en muchas de estas actividades se vuelve a la oralidad para retomar este sentido. ¿Por qué le pediste esas cosas y no las otras? Pensando que estas preguntas todavía no las pueden responder por escrito y requieren de esa conversación oral para poder llegar a justificar. Entonces, el mensaje aquí es importante de discriminar qué leo yo porque no es decodificable, las instrucciones, la pregunta, y qué leen los niños y niñas, que sería lo que sí es decodificable. En este caso, las palabras sí son decodificables, entonces que las lean autónomamente, aunque lo tengan que hacer con mucho esfuerzo. Eso es justamente lo que queremos, porque sabemos que para promover aprendizaje necesitamos que los niños impliquen harto esfuerzo cognitivo. Deben hacer el ejercicio de juntar las letras para hacer ese ensamble entre los sonidos y lograr ir llegando a la palabra. Aquí pasa lo mismo que les mencionaba anteriormente, pero no es a nivel de palabras, sino que incluso a nivel de oraciones. La instrucción no es decodificable, entonces la tiene que leer él o la docente, pero las oraciones sí son decodificables. Y la idea es promover que los niños entonces traten de leer las oraciones de manera independiente. Obviamente, dependiendo de los niveles de desempeño, podemos dar distintos niveles de apoyo. En algunos casos quizás van a poder leer la oración completa, en otras van a poder leer algunas palabras, quizás se pueden hacer alguna lectura entre pares, pero tratar de usar estas actividades para fomentar la lectura independiente, cada vez más autónoma de los textos que son decodificables. Ya llegando al final de la ficha, vamos a encontrar un ticket de salida que está puesto allí como una evaluación formativa de las habilidades de decodificación o codificación de palabras u oraciones con las letras en estudio con foco en la ficha, ¿ya? Entonces, no siempre es la misma actividad, pero siempre va a haber una actividad breve en que o tienen que leer o tienen que escribir palabras u oraciones con las letras focalizadas. Ya en este caso sería la codificación, perdón, la escritura de las palabras que están aquí en los dibujos. Y finalmente, la ficha va a tener una sección que van a ver repetida siempre, que es este recuadro, que era lo que yo les decía que les iba a mostrar, que conectaba con la primera parte, que dice, practica hasta leer de forma fluida. En este caso dice, miedo estás acá, que es uno de los textos, pero va a ser el nombre del texto de la ficha. Y dice, la práctica hace el maestro. Aquí lo que buscamos destacar es que la fluidez de la lectura se logra con práctica reiterada. Y por lo tanto, la idea es que ustedes puedan decir, después de que hicimos todas estas actividades que estaban más a nivel de palabra o más a nivel de oración, podemos volver
a la parte inicial del trabajo con la ficha, el texto, y decir, vamos a volver a enfrentarnos a este texto, pero ahora ustedes como niños con muchas más herramientas, porque ya hemos practicado esta relación fonema-letra en muchas palabras en la escritura, y entonces vamos a poder leer este texto con un poco más de autonomía, sobre todo si lo practicamos una y otra vez, una y otra vez. Y allí entonces la idea es que ustedes puedan volver a hacer la lectura modelo y ahora sí les pidan a ellos que puedan leer cada una de las palabras que están en este texto, y allí pueden hacerlo con diferentes estrategias, y les recomendamos, por ejemplo, el uso de los teléfonos de lectura que también están como recurso de apoyo en la página del ministerio, como una estrategia para que los niños se puedan escuchar mientras van leyendo. Hasta aquí termina como la primera parte de la ficha. Y luego viene una última sección, que es la última página, que es la sección de para seguir practicando. Esta sección, en realidad, em, busca hacer otra actividad para los diferentes escenarios que nos podríamos encontrar en la sala de clase. Por ejemplo, niños y niñas que terminan más rápido. Entonces podríamos decirle, realiza esta actividad de para seguir practicando. También podríamos pensar que hay niños que necesitan seguir practicando, pero tal vez podríamos decir es el apoyo que vamos a enviar a casa para que sigan practicando y puedan trabajar en conjunto con la familia. Em, También podría ser una actividad que retomo en otra semana porque quiero hacer un aprendizaje en espiral y volver. La idea es que sean más actividades que ustedes como docentes tengan oportunidades de usar con los fines que ustedes estimen conveniente de acuerdo a las realidades y a las dinámicas que están desarrollando en sus aulas, en sus escuelas. Por lo general, las actividades de para seguir practicando están más al nivel de oración y pueden ser tanto de lectura como de escritura. Y con eso ya hemos hecho el recorrido completo a todo lo de la ficha, con actividades, como les decía, que se van repitiendo, siguiendo un patrón, y también con actividades que son más dinámicas y que van cambiando, pero que siempre tienen este objetivo de fomentar la lectura y la escritura a nivel de palabras para afianzar la relación entre letra y fonema. Entonces ahora la idea es abrir un momento en que ustedes puedan dejar preguntas o comentarios para profundizar en la estructura de la ficha o en cómo utilizarla en el aula, si les quedó alguna duda de lo que expuse. Todo esto pensando que siempre el objetivo es que todos los niños y niñas aprendan a leer y escribir oportunamente. Gracias, Graciela. Quiero quizás proponer que veamos la ruta de Ujú. descarga de las fichas porque hay algunas preguntas previas al webinar y algunas que nos han aparecido ahora que son respecto de la descarga del material. Entonces tenemos preparada la posibilidad de compartirles la ruta para llegar a las fichas, dos rutas distintas que pueden seguir para ello. Y Perfecto. ahí estamos compartiendo. Dale, querida. Entonces, tenemos en el navegador que entrar a la página de Currículum Nacional. Y ahí vamos a ver la entrada más fácil, que como ahora están lanzándose, es fácil entrar porque están en la ventana que uno puede mover al inicio de la página web. ¿Ya? Entonces ahí pueden acceder directo a ir a las fichas. Eh, Podemos pensar que a veces esa como parte más de las novedades va a desaparecer en algún momento, y si es así, vamos a entrar en la otra ruta para que no se les pierda. ¿Ya? Entonces, entramos a la página de Currículum Nacional y nos vamos a la sección de textos escolares que está en la barra de allá arriba, y allí bajamos hasta llegar a Leo primero, en donde ahí sale también destacado nuevas fichas, nuevas fichas. Volvemos a bajar y nos vamos y tenemos que entrar a primero básico, que es en donde están situadas las fichas.
¿ya? Entonces, currículum nacional, textos escolares, leo primero, primero básico. Y ahí van a poder ver todas las fichas. Gracias. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos han dejado tanto ahora como previamente a esta reunión. Muchas de las preguntas, Graciela, se refieren a el tipo de letra y el orden de las letras y la relación entre estas fichas y el texto de Leo primero. Ujú. Ya, respecto al tipo de letra, es importante señalar que el currículum nacional no define como aprendizaje un tipo de letra en especial, ¿ya? No señala si es imprenta o es ligada. Lo que sí señala es que hay una expectativa de que los niños y niñas puedan escribir a mano con alguna letra y que esta letra luego se vuelva legible. Por lo tanto, diríamos que aquí el lineamiento más importante es que cada institución educativa tome una decisión respecto de qué tipo de letra van a enseñar y que haya una decisión sistémica, que toda la escuela tome una decisión y adscriba a ella y luego se avance para lograr ese objetivo, ya que no hay evidencia suficiente para decir si una letra es mejor o la otra que la otra. Respecto del orden, ahí hay varios criterios y el texto escolar Leo primero eh, toma esos criterios. Y en particular estas fichas, como es un material que apoya el texto escolar que ya está en todas las aulas, el principal criterio de elaboración para las fichas fue replicar este orden que ya está en el texto escolar para poder acompañarlo. Ahora, criterios en general siempre es letras que sean más fáciles de alargar, ¿ya? Y por lo tanto como que sea más fácil hacer la asociación letra-sonido, porque al hacerlo alargable es más visible el sonido, como bueno, las vocales, todas se pueden alargar, A, E, I, O, U, ¿cierto? Letras alargables. También otro criterio es letras frecuentes, y esto es bien importante porque si son frecuentes en nuestro idioma, más fácilmente se pueden poner en uso en las palabras que los niños y niñas lean, que eso es muy importante, y escriban. Entonces, tienen que ser letras que sean frecuentes en nuestro idioma. También letras en que la relación sea más uno a uno, o sea, letra, una letra, un sonido. Por ejemplo, la letra M solo suena entonces esa letra se prefiere enseñar antes que otras letras que tienen una relación no tan uno a uno. Por ejemplo, la letra C puede sonar k o puede sonar s. Entonces esas letras se enseñan posterior en el orden. También otro criterio es que las palabras que yo puedo formar con esas letras también son más simples. Entonces, por ejemplo, con L, M, P, S, hay múltiples palabras muy simples que yo puedo armar y por lo tanto es productivo enseñarles esas letras como papá, mamá, mapa, no sé, sopa, ¿sí? Entonces, por eso se privilegia enseñar esas letras en que rápidamente los niños y niñas pueden poner ese conocimiento en uso en la lectura y escritura de palabras con sentido en su vida. Todos esos criterios se van mezclando para tomar una decisión. Em, pero no hay una única forma u orden de enseñanza de las letras, sino que más bien estos criterios que se van como poniendo en juego para tomar una decisión. Lo más importante, incluso más que el orden, es lo sistemático, ¿ya? Es que decidamos un orden y avancemos en una progresión que va como cada vez acumulando y conectando los aprendizajes para leer y escribir palabras y textos. Ujú. Perfecto. Y habría, Perdón, sí, ah, habían no, otra pregunta que nos da pie para hablar de otros recursos que vienen asociados con las fichas, que es respecto de orientaciones del trabajo con el material y si estas fichas se pueden relacionar con la evaluación de impulso lector. ya. Em, bueno, las orientaciones para trabajar la ficha, muchas de ellas son las que traté de ir señalando a lo largo de la presentación, en que vemos que hay prácticas docentes y por eso hacemos la conexión con LEC para aprender,
que son prácticas docentes que les sacan mayor provecho a estas fichas. Pero también van a encontrar como recursos complementarios a la ficha el solucionario, para que ustedes tengan claro cuáles son las respuestas esperadas o posibles, y también un PPT que ayuda a profundizar en la relación, específicamente en la relación fonema-letra, en donde hay actividades de conciencia fonológica, también lectura de palabras y escritura de palabras. Y también actividades de principio alfabético, ¿ya? ¿Qué letra se asocia a este fonema? Por lo tanto, pueden tener como ese pack de recursos que puede ayudarles a sacarle más provecho a estas fichas. Y por supuesto también el Leo Primero, porque en las páginas del texto escolar también hay actividades focalizadas en la letra. Entonces ustedes pueden ir conectándolas. Respecto de la otra pregunta era La el pulso evaluación de lector. impulso lector. No, impulso lector. Súper buena pregunta, ya que sabemos que está justo lanzándose esta evaluación y va a ser la primera vez que se va a aplicar. Estas fichas se vinculan porque la evaluación impulso lector evalúa precursores de la lectura. Y uno de los precursores de la lectura más importante, ¿cierto?, es la relación entre letra y fonema. Y eso vamos a estar reforzándolo permanentemente en las fichas. También lectura de palabras, escritura de palabras, que también evalúa la prueba, y también algunos elementos de conciencia fonológica que, si bien no están explícitos en la ficha, sí hay algunos ejercicios en los PPT y son habilidades que uno podría poner en juego antes o a medida que vamos avanzando en la ficha, dependiendo de los desempeños que vayamos observando. Perfecto. También nos preguntan sobre estrategias para involucrar a la familia y el tema de la motivación hacia la lectura en primero básico. Ya. Bueno, se me ocurren cientos de respuestas, pero voy a tratar de pensar en cómo estas fichas se podrían utilizar para conectar a las familias y para apoyar el desarrollo de esta relación más afectiva con la lectura y también con la escritura, que es importante. Muchas veces pensamos en el fomento lector y no en el fomento escritor, pero también queremos pensar que que los niños se puedan sentir lectores y escritores. Pensando en la familia, tenemos varias opciones. Yo pensaría que las dos principales, y para hacerlo como más acotado, em, diría que podrían explicar en reuniones de apoderados lo que es esto de los textos decodificables, ¿ya? Creo que sería importante a las familias para que puedan em, ajustar expectativas, porque un apoderado, ¿cierto?, que se encuentra con su hijo en primero básico o en cursos superiores, pero que recién está afianzando el proceso de lectura y escritura, quiere apoyarlos y saber cómo apoyarlos con algo que realmente puedan lograr. Entonces, si yo le paso a un niño que está recién aprendiendo cualquier texto de la casa, va a ser muy difícil que pueda leer esas palabras o ese texto completo si todavía no conoce todas las relaciones entre fonema y letra. Entonces, yo les puedo explicar a mis apoderados y apoderadas que los textos decodificables son justo los textos que son lo suficientemente desafiantes para lograr el aprendizaje, pero también es un desafío alcanzable. Entonces, en esa lógica, yo puedo decirle a las familias que de la ficha practiquen en casa el apartado de las palabras, y aquí puedo volver a compartir para que no sea tan difícil seguirme. Ahí. En todas las fichas está esta parte de la lectura de palabras, ¿ya? No, no lo estamos viendo, Graciela, Ah, estamos viendo otro otro. documento. Sí. Ahora sí, espérenme. Ujú. Mientras Graciela comparte, voy a aprovechar estos segundos para responder una pregunta que es respecto de los PPT, que hay algunos asociados a las fichas de la 1 a la 12, me parece. Vamos a seguir subiendo en estos días el resto de los PPT asociados al resto de las fichas, que son 22 en total. Súper. O sea, estamos
Oye, y ahí puedo avanzando con eso. intervenir, Ujú. sí, podemos estar avanzando, pero además en algún minuto cuando terminemos de cargar todos los materiales, son 22 fichas con su solucionario IPPT, lo que también en el fondo vamos a poner un botón de descarga masiva para bajar completo el material. Hoy día ustedes pueden entrar y revisar cada una de las fichas, ver un poco el resumen, a qué OA, con qué OA se trabajan, pero cuando terminemos de subir el material va a haber un acceso más en que van a poder descargar el material de una sola vez. Perdón, Súper. ahora sí. Muchas gracias, Marlis. Ahora sí, ¿se ve la de Sí, palabras? perfecto. Ya, entonces pensaría que con las familias pueden decirles que estas palabras son palabras decodificables y que es un primer paso para que apoyen en casa. Entonces, si bien vamos a haberlas leído en clase, y aquí incluso podría decir, en clase hicimos el primer ticket, ustedes en casa hagan el segundo y el tercero. O si en la clase ya hicimos los 3 tickets, digamos, hagan al lado más. ¿Ya? Ahí podemos ingeniárnosla, pero lo importante es que esta etapa de leer palabras requiere práctica, práctica, práctica. Entonces uno podría decirle a la familia, sigan practicando la lectura de estas palabras en casa hasta que los niños puedan reconocerlas con automaticidad, a golpe de vista idealmente. Y lo mismo, decirles, una vez que los niños ya hayan logrado leer estas palabras con autonomía, entonces vayan al texto decodificable y hagan el ejercicio que decía al final de la ficha, la práctica hace al maestro. Entonces, que lean el texto una y otra vez, que quizás marquen, por ejemplo, decirle a las familias, apóyenlos en marcar las palabras que más les cuesta leer en el texto y que esas las practiquen hasta que las lean automáticamente y luego vuelvan a leer el texto completo. Entonces diría esas dos elementos. Y por otro lado, ya lo que les había comentado al final, que es que pueden utilizar, si ustedes desean, estas páginas de para seguir practicando como una actividad que se vaya a casa. Pero esa es una decisión que ustedes podrían tomar o no. Perfecto. Em, Y había otra pregunta importante, Graciela, respecto del uso de estas fichas en primero básico, en segundo básico, con estudiantes que tienen algunas otras necesidades. Súper. Y algo que me faltó de la anterior, la Perdón. motivación, ¿ya? De la motivación y lo afectivo. Diría que la motivación tiene diversos componentes. Por lo general los asociamos al aspecto más literario, de gozar una lectura, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido podemos utilizar el texto decodificable para eso. La mayoría de los Mm. textos decodificables, muchos son poemas. Al lado del texto decodificable van a encontrar una ilustración o incluso una obra de arte a la que le podemos sacar provecho desde eh, el sentido. Hay algunos súper divertidos ya, por ejemplo, el sapoleso, hay otros que tienen ritmo, sonoridad. Entonces, ese momento de lectura en voz alta y de repetir, podemos acercarnos desde lo significativo. Pero además yo diría que lo más importante en esta etapa, sobre todo respecto de la relación afectiva con la lectura y la escritura, es que los niños sientan que son lectores y escritores, ya que tenemos un objetivo común, pero que yo puedo alcanzarlo. Y para eso están estas fichas principalmente, porque son, como les decía, son actividades que están pensadas en ir avanzando poquito a poquito, de lo más simple a lo más complejo. Y eso es algo que ayuda a que los niños sientan que van logrando metas acotadas. Y aunque parezca muy lejos de lo que tradicionalmente pensamos como gusto o como motivación a la lectura, es un componente clave, que es la autopercepción. Entonces, ahí ir ajustando esos desafíos, cuántos niveles de apoyos damos para que niños y niñas se sientan lectores y se sientan escritores. Y ahí va a ser muy importante, incluso se pueden ir al documento del LEC de prácticas esenciales y ir a mirar la práctica esencial de construir una autopercepción positiva, en donde salen algunos consejos sobre cómo desarrollarla, que muchos de ellos es proponer un desafío alcanzable, destacar los logros, ya aunque hayan leído una palabra de una sílaba, pero wow, leíste una palabra, como resaltar todos esos pequeños avances, o escribiste la letra, ya recordaste el movimiento que veníamos practicando y te salió en el papel, en el tamaño del riel, por primera vez, por ejemplo, esto es un gran logro, ya como esa relación de soy lector, soy escritor y voy dando pequeños pasos. Diría que es un elemento esencial. Y respecto del curso, claro, estas fichas están construidas especialmente para apoyar el trabajo con Leo primero en primero básico, porque nuestra meta es que niños y niñas puedan leer y escribir palabras y textos en primero, pensando en
en que puedan decodificarlos y escribir, ya con el movimiento motor, ¿cierto? Pasando esto que está desde la oralidad a la escritura. Sabemos que en el currículum hay algunas combinaciones, como los grupos consonánticos, que quedan para segundo, pero la mayoría de las letras y leer palabra a palabra, palabras simples, la idea es que se cumplan en primero. Pero sabemos que hay diferentes contextos y estas fichas también pueden ser utilizadas para otros propósitos. Por ejemplo, en segundo básico podemos tener un niño que no consolidó el aprendizaje de la lectura y la escritura en primero básico y, por ejemplo, hicimos un diagnóstico y nos damos cuenta que logra reconocer la L, la M, la P, la S, pero no las demás letras. Entonces voy a ir a la ficha siguiente, que es la T y la D, y voy a partir con esa ficha y podemos hacer un trabajo en tutoría, en grupo pequeño, ocupando esas fichas o también con apoyo de la casa, y va a depender de los recursos humanos que tengan, si pueden apoyarse con el pie. En el fondo este es un recurso que al ser etiquetado con unos fonemas en particular y pensando en este aprendizaje un poco acumulativo, podemos usarlo según el conocimiento de cada niño eh, respecto de este conocimiento de letras y fonemas. También es posible que incluso dentro de primero las ocupemos de forma diferenciada, porque sabemos que llegan, por ejemplo, ahora las estamos subiendo en un segundo semestre. Entonces, seguro no es que las vamos a usar con todo el curso en orden, pero puede ser que quizás haya niños a estas alturas que todavía no manejan tan bien la L, la M, la P y la S, y entonces a esos niños sí les vamos a entregar esta ficha y vamos a abordar con ellos ese desafío. Vamos a mandarle algunas fichas para la casa y otras en la escuela, y con otros vamos a trabajar las fichas de otras letras, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes la usen flexiblemente de acuerdo al diagnóstico que tengan respecto de qué relaciones, letras, fonemas ya conocen y qué relaciones les falta por conocer. Perfecto. Muchas gracias. En honor al tiempo, les vamos a agradecer a todos su participación y su interés, y además los vamos a dejar con la siguiente noticia, y es que estas fichas que estamos subiendo ahora en formato digital, el próximo año llegarán en formato de cuaderno de actividades impreso junto con el texto de Leo Primero de primero básico para todos los colegios que solicitan el texto escolar. Así es que ahora lo que tienen en digital, el próximo año cada uno de sus estudiantes lo tendrá en su formato impreso, además de los 2 tomos del texto de Leo Primero, de primero básico. Y sí, ahí veo unas preguntas de algo que justamente tenía que decir para cerrar, y es que este webinar va a quedar disponible en la página de YouTube de la unidad de currículum y evaluación para que lo puedan revisar cuando quieran y lo puedan compartir con quienes, por supuesto, por el horario, por el día en que hacemos estas presentaciones, no todos los profesores pueden estar presentes, así es que si pueden difundirlo, compartirlo, sería de gran valor para difundir estas fichas y esta iniciativa. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.